del eje. Voy a achicar esto. Ahí, ponerlo al otro lado. Voy a tratar de poner uno aquí. Bueno, como les había explicado, entonces la hormona de crecimiento una de las principales regulaciones, además de los factores liberadores hipotalámicos, era el nivel de metabolismo, en particular los niveles de glucosa. Por eso es que uno de los elementos que más utilizamos en clínica para saber si está regulándose adecuadamente el eje es la relación con los niveles de energía. Y en este gráfico que les había mostrado se ve cómo la hormona de crecimiento disminuye en los periodos de alimentación, aquí con el desayuno, y después en el periodo de ayuno, entre desayuno y almuerzo, aumenta su liberación porque estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y hace lo propio entre los periodos de ayuna, entre el almuerzo y la 11, entre la 11 y la cena, y después durante la noche, lo cual nos lleva al elemento de que aumenta durante el periodo de sueño, y en realidad aumenta durante el periodo de ayuno. También es cierto que aumenta durante el periodo de sueño, debo decirlo. Y en esta es una curva donde se muestra en el punto cero el momento en que se administró glucosa y los niveles de hormona de crecimiento van disminuyendo significativamente hasta las 2 horas después de inyectada la glucosa, tanto oral como endovenosa. Así que ocurre igual para la alimentación. Voy a pasar esto. Hay una diferencia de alrededor de 10 centímetros, más o menos 10 centímetros entre hombres y mujeres. Sin embargo, como ustedes ven aquí en estos dos gráficos, la diferencia entre hombres y mujeres no está determinada por las concentraciones relativas o peak, o inclusive el periodo de hipersecreción de hormona de crecimiento durante la noche. Entre hombres y mujeres, y la diferencia de talla entre hombres y mujeres no se debe a la diferencia de secreción de hormona de crecimiento, sino que al estímulo de otras hormonas que participan en el crecimiento longitudinal, particularmente la diferente actividad que tiene la testosterona y los estrógenos sobre los cartílagos de crecimiento. Lo vamos a ver cuando veamos crecimiento y desarrollo con más detalle. El mecanismo de acción de hormona tiroidea, entonces, sobre el receptor, es sobre un receptor tirosinquinasa y tiene una alta homología con el receptor de prolactina también. Son hormonas bastante parecidas en términos de sus receptores. Este receptor, ubicado en las superficies celulares de las células blanco, es decir, de las células hepáticas que producen IGF-1, pero también de los cartílagos de crecimiento y de las células que en respuesta a la acción de hormona de crecimiento proliferan. Es una tirosinquinasa que activa una serie de segundos mensajeros dentro de la célula, en particular aquí el JAK y STAT, que son las proteínas acopladas a la tirosinquinasa, que es el receptor de hormona de crecimiento, en respuesta a lo cual se activa la principal vía de crecimiento, que está determinada por la vía de la MAP quinasa. Esta vía de crecimiento de la MAP quinasa es compartida con vías de señalización de la insulina, estimulándose de esa manera la proliferación y la diferenciación celular a través de la transcripción génica, que es la vía más importante de activación de hormona de crecimiento. Las acciones de hormona de crecimiento entonces tienen que ver con 5 grupos de acciones sistémicas. Una es, y probablemente la más conocida, es la acción sobre los condrocitos. La hormona de crecimiento estimula el crecimiento lineal por efecto sobre los condrocitos, particularmente con los condrocitos de los
cartílagos de crecimiento, donde estimula su proliferación, la cantidad de células en la matriz del cartílago de crecimiento, aumenta la síntesis de proteínas propias del cartílago, condroitinsulfato, colágeno, la síntesis de proteínas, la captación de aminoácidos y también la sobreexpresión del DNA relacionado con la síntesis de estas proteínas, estimulando de esa manera el crecimiento longitudinal por estímulo de esta diferenciación en los cartílagos de crecimiento. También estimula el crecimiento y desarrollo y multiplicación celular en casi todos los órganos, pero particularmente en órganos macizos como el riñón, el páncreas, el intestino, los islotes pancreáticos, la paratiroides, la piel, el tejido conectivo, el tejido óseo, corazón, pulmones, intestino, esto lo habíamos dicho. En estos tejidos, la hormona de crecimiento estimula aumentando la proliferación celular y de manera de aumentar el tamaño de los órganos. Y aumenta también la función orgánica, estimulando la síntesis de DNA y la síntesis de proteínas por esta vía, y aumentando el tamaño, el tamaño y cantidad de células en estos órganos. Esto hace que en condiciones normales, entonces, la hormona de crecimiento permita la proliferación y el crecimiento y la síntesis de nuevas células que reemplacen a las anteriores, de manera de mantener saludable nuestro sistema. Hormona de crecimiento no es el único estimulante del paso de G0 a G1 en las células de estos órganos, porque si no, las personas que tienen deficiencia de hormona de crecimiento tendrían incompatibilidad con la vida, no podrían regenerar sus órganos. Sin embargo, es un factor muy potente en la estimulación del crecimiento de estos órganos. De hecho, en las personas que tienen enfermedades como aumento de la hormona de crecimiento, la acromegalia, generalmente estos órganos se ven afectados significativamente con enfermedades, produciendo insuficiencia cardíaca, insuficiencias pulmonares, megacolon, por el aumento del crecimiento excesivo de estos órganos. Los otros efectos que no son de crecimiento, pero que son efectos anabólicos, que no son de crecimiento y efectos anabólicos, son efectos sobre el metabolismo intermediario. Estos efectos sobre el metabolismo intermediario integran la función sobre el metabolismo de las proteínas en el tejido muscular, sobre el metabolismo de las grasas en el tejido adiposo y sobre el metabolismo en general por su efecto sobre varios grupos de oligoelementos como la glucosa, ácidos grasos. Sobre el tejido muscular, la hormona de crecimiento tiene un efecto anabólico muy potente, anabólico. Eso significa que estimula el aumento de la masa muscular, estimulando la síntesis de proteínas y el ingreso de aminoácidos al tejido muscular para la síntesis de proteínas propias musculares. De esta manera aumenta la masa muscular del individuo, estimulando esta síntesis, y disminuye la captación de la glucosa, permitiendo que el tejido muscular utilice la glucosa que tiene acumulada en forma de glucógeno para su acción. Al mismo tiempo que es anabólica en el tejido muscular, es catabólica para el tejido adiposo. Es un potente catabólico, disminuyendo los depósitos de grasas, de triglicéridos, particularmente en el tejido adiposo. Disminuye el ingreso de glucosa al tejido adiposo y aumenta la lipólisis, tendiendo entonces la persona a disminuir la cantidad de grasa y aumentar la cantidad de proteína. Entonces es catabólica para el tejido adiposo y anabólica para el tejido muscular. Y en el metabolismo en general estimula especialmente en el hígado la salida de glucosa desde el tejido hepático al plasma, estimulando vía estimulación de la glucogenólisis hepática, de la neoglucogénesis hepática y también de la cetogénesis hepática,
en mecanismos que son catabólicos, estimula la salida de ácidos grasos libres al plasma, esto producido por este aumento de la lipólisis en el tejido adiposo, lo cual contribuye a la utilización de estos ácidos grasos para la producción de cuerpos cetónicos en el hígado. Disminuye la salida de aminoácidos al plasma porque estimula la síntesis de proteínas en los tejidos y en ese mismo sentido disminuye la concentración de urea. Estas son las acciones sistémicas de hormona de crecimiento, por lo tanto, la hormona de crecimiento es necesaria en todo momento de la vida, pero su acción máxima es durante la pubertad. Durante el crecimiento longitudinal, durante el desarrollo y crecimiento longitudinal en los seres humanos, la hormona de crecimiento actúa especialmente en las primeras 2 décadas de la vida, entre los 0 y al terminal de la pubertad. Aquí es donde la hormona de crecimiento tiene su principal acción sobre el metabolismo intermediario, procurando que los elementos necesarios para el crecimiento estén disponibles para las células y estimulando el crecimiento directamente en ellas. En cambio, las hormonas tiroides, de las cuales vamos a hablar después, su principal acción sobre el desarrollo y crecimiento de los seres humanos está dado en las primeras etapas de la vida, en los primeros años de vida, disminuyendo su impacto sobre el crecimiento al final de la pubertad. Sobre el crecimiento, no estoy diciendo que no sean necesarias, pero sobre el crecimiento el mayor impacto es en las primeras etapas de la vida, en cambio la hormona de crecimiento es en las etapas medias de la vida y la pubertad. Y las hormonas sexuales son importantísimas para el crecimiento longitudinal y son necesarias para él en la etapa de la pubertad. Antes, los andrógenos y estrógenos son necesarios para la diferenciación sexual, pero el crecimiento longitudinal es influenciado, por andrógenos y estrógenos en el periodo de la pubertad en los humanos. Por lo tanto, los factores de crecimiento en el postnatal son hormonales, son fundamentalmente hormona de crecimiento, GH, de la cual estamos hablando, hormona tiroidea. También las gónadas y también los corticoides influyen en el crecimiento longitudinal, pero no es el único elemento. Hormona de crecimiento es uno de los elementos más importantes, pero no es el único. También influyen en el crecimiento longitudinal el ambiente, la genética, la nutrición, para lograr un crecimiento longitudinal acorde a las expectativas de la especie, raza y sexo. La hormona de crecimiento actúa sobre los tejidos mediante varias acciones. Hoy en día se sabe que la hormona de crecimiento actúa directamente sobre el tejido hepático, induciendo la producción de IGF-1. Y este IGF-1 va a actuar directamente en el tejido óseo. Hoy día se sabe que esta idea de que los IGF-1 actúan en el tejido óseo, induciendo crecimiento, está bastante obsoleta. Se sabe que IGF-1, factores de crecimiento insulinosímiles, están actuando en todo el tejido del cuerpo. Y también se inducen factores de crecimiento insulinosímiles de producción paracrina y endocrina inducidos por hormona de crecimiento en el tejido óseo directamente, estimulando el crecimiento longitudinal ahí. No estoy diciendo que esta IGF-1 producido en el hígado circulando en el plasma sistémico no actúen sobre el tejido óseo, sino que este efecto de GH es directo sobre el tejido óseo y esto es un desarrollo de las hipótesis que van desde los años 50, donde se creía que la hormona de crecimiento no tenía ninguna acción sobre las células distales, ni menos sobre el cartílago de crecimiento, y todas las acciones las hacía por una mediación endocrina, los IGF-1 o somatomedina, pasando por un periodo ochentero, donde se sabía que el efecto era mínimo de hormona de crecimiento y máximo de IGF-1, a la hipótesis actual, que es lo que se sabe hoy en día, que el efecto de hormona de crecimiento
es muy potente sobre la producción de IGF-1 en el hígado y también sobre la liberación de IGF-1 en todos los tejidos y particularmente en el hueso. Pero que este IGF-1 también es capaz de circular en el plasma y de producir e inducir crecimiento, igual que GH, en los tejidos periféricos. De hecho, los factores de crecimiento insulinosímiles, que son los IGF-1, 1 y 2, tienen también su propia proteína transportadora, o sea, globulina transportadora de IGF-1 existe y también existe una globulina transportadora de hormona de crecimiento. Estos factores de crecimiento insulinosímiles producidos en los tejidos, tanto hepáticos como óseos y en otros tejidos también, pero estos son los lugares más importantes, tienen funciones mitogénicas pre y postnatales. Estimulan el crecimiento somático, igual que la hormona de crecimiento, y tienen acciones metabólicas para estimular la lipólisis, estimular la síntesis de proteínas y estimular todos los procesos de regulación de la glucosa también en el plasma. Estos factores de crecimiento insulinosímiles tipo 1 son más abundantes en el periodo extrauterino. En cambio, los IGF-2 tienen funciones predominantemente de señalización y de estimulación del crecimiento y diferenciación sexual en el feto y embrión, predominantemente antenatales. Y sus efectos son fundamentalmente mitógenos. Este estímulo de los factores de crecimiento permite que las personas no solamente tengamos un crecimiento longitudinal durante nuestra vida, sino que además modifiquemos las proporciones de nuestro cuerpo a lo largo de nuestra vida hasta llegar a ser adultos. Y esta modificación de las proporciones corporales es parte del desarrollo que tenemos. Estos factores de crecimiento permiten entonces que ciertos tejidos se diferencien y crezcan de una manera proporcional a través de nuestra vida. Y como vamos a ver en la clase de fisiología de crecimiento, tienen un papel fundamental en el desarrollo de estas proporciones corporales. Los IGF-2, que son factores de crecimiento que actúan predominantemente en el periodo antenatal, tienen acciones que son también predominantemente desde que se ha producido y desarrollado la hipófisis, cosa que ocurre completamente después de las 12 semanas, de manera de que el crecimiento, como ustedes pueden ver, este aumento de peso y meses del embarazo, entre 0 y 9 meses, el mayor crecimiento en peso y también en talla, pero fundamentalmente en peso, ocurre durante el periodo lo que llamamos el segundo y finalmente el tercer trimestre del embarazo. En este periodo, el crecimiento longitudinal es el mayor que tenemos en toda nuestra vida. Crecemos entre el momento de la concepción y el momento de nacer. Crecemos en promedio 50 centímetros en un periodo de 9 meses. Y si contamos que en realidad el tamaño de un feto al terminar el tercer mes es prácticamente un par de centímetros, en realidad crecemos estos 50 centímetros casi en 6 meses, que es lejos el mayor crecimiento que tenemos. Y eso es dependiente de los factores de crecimiento insulinosímiles que se producen durante y regulan el crecimiento durante el periodo intrauterino. El receptor de hormona de crecimiento y de IGF-1, el de hormona de crecimiento lo vimos antes, está en casi todos los tejidos. También es un receptor tirosinquinasa similar al receptor de insulina y similar al receptor de hormona de crecimiento. Se liga con afinidad al IGF-1 e IGF-2 y también se liga con baja afinidad a la insulina, por eso de ahí su nombre, factor de crecimiento insulinosímil. Los efectos que tiene sobre este receptor son similares a los que son mediados por hormona de crecimiento.
Así que también mediante JAK-STAT y también sobreexpresión de proteínas que tienen que ver con el crecimiento longitudinal y que inducen la diferenciación celular y el cambio de estado de la célula para pasar a la reproducción, que son los efectos más importantes de crecimiento longitudinal que tiene IGF-1. Eso es lo que quería contarles respecto a eje somatotropo. Son las 10:28. Les voy a subir esta clase. Voy a dejar de compartirles. Les voy a subir esta clase y voy a colgarles la clase, o sea, voy a subirles la clase de tiroides hoy día en la tarde. Y mañana me parece que teníamos una clase asincrónica. No estoy segura, la voy a mirar a ver.